La alegría, como cada noche, de poder compartir este tiempo con usted, con tantos que en toda Latinoamérica se van asociando, conectando, haciéndose parte de la familia de Canal Luz. Ya son 4 los países que reciben esta señal a través de DirecTV y van a ser muchos más, y van a ser muchos más. Vamos a seguir luchando por eso, trabajando por eso. Y la tecnología nos permite seguir haciendo este tipo de programas que están saliendo muy bien. Desde que empezamos con Luis Palau a fin del año pasado, este año otra vez con Luis Palau, César Vidal, Jaume Yemas, ya se me empiezan a olvidar los nombres de todos aquellos con los cuales nos hemos podido conectar. Y va a ser lo mismo en esta noche, nos vamos a conectar con José Pablo Sánchez, de España, de Madrid. Él es el responsable del programa evangélico que sale por la televisión española, entre muchas otras cosas, pero es un experto en comunicaciones. Así que le doy la bienvenida a José Pablo, se me va a escapar Juan Pablo, ¿no? Pero Juan Pablo soy yo. José Pablo Sánchez, ¿qué tal, José Pablo? ¿Cómo estás? Pues estoy muy bien, contento de poder estar contigo esta noche. La verdad es que este lío de los nombres a mí también me pasa, así que me alegro que en eso coincidamos. Te pregunto, ¿cómo te gusta que te llame? ¿José o Pablo o Mr. Sánchez? No, no, me gusta José Pablo. Las dos, La los verdad dos. es que tiene una historia. Mi padre quería en mí lo mejor del Antiguo y del Nuevo Testamento, así que yo intento hacer lo más que pueda, aunque estoy muy lejos de José y de Pablo, pero me gusta el nombre completo. Qué bueno, José Pablo. ¿Dónde naciste, José Pablo? Nací en el sur de España, en Úbeda. No Ajá. sé si has oído hablar de los cerros de Úbeda. No, acá había No. un refrán sobre ¿qué era? Que lo dijo un político, las nubes de Úbeda, una cosa así, puede ser. Bueno, el dicho es los cerros de Úbeda. Úbeda es un pueblo de Jaén, en Andalucía. Sí. Y allí fue donde yo crecí hasta los 18 años, viví en Úbeda y ahí vinimos para Madrid toda mi familia. Así que desde los 18 ya llevo más de 40 años viviendo en Madrid. Pronunciás Madrid como un sevillano, digamos, o Sevillano. no te sale Bueno, no lo sé. no, porque no te sale fuerte la la Z, Madrid. No me sale la Z. Bueno, yo tampoco me parece, no intento tener el acento madrileño, intento tener un acento neutro para España, Claro. porque por mi trabajo quiero caerle bien también hasta a los catalanes, así que intento hablar un Cosa, español sí. universal. Antes de preguntarte sobre tu trabajo en el programa de televisión, que sé que no se llama Más Tiempo de Creer y que tiene otro nombre ahora, contame un poco tu experiencia espiritual. ¿Cómo fue que conociste al Señor, que entraste en el mundo cristiano evangélico? Bueno, realmente vengo de una familia evangélica, mi padre era pastor, con lo cual yo desde niño he estado yendo a la iglesia, de hecho soy de esos niños que podríamos decir que aprendieron a decir amén antes que papá y mamá. Pero lo cierto es que yo no conocía a Jesús, no tenía una relación personal con él, tenía religión, eso sí, hasta más o menos los 14 años en que entendí, alguien me hizo la pregunta, si ahora murieras, ¿estás seguro que irías al cielo? Y la verdad es que no tenía esa seguridad y eso creó en mí la inquietud de investigar, repasar, entender mejor el significado de la obra de Jesús y por la gracia de Dios entendí que Él fue el que pagó por mis pecados en la cruz. Y aquel día, a solas en mi habitación, de rodillas, acepté el perdón que Él me ofrecía y desde entonces pues he tenido una amistad con Jesús y he intentado y intento todavía seguirle como mi maestro. Qué bien, José Pablo, qué lindo testimonio, porque es muy parecido al mío, hijo de pastor también. Este, no sé si dije amén antes de papá, mamá, eso no me consta, pero bueno, aprendí a cantar los coros, a tocar el piano en el viejo armonio que tenía mi mamá en casa. Y claro, pero en algún momento tuve que tomar la decisión personal, no de ser
el nieto, porque Dios no tiene nietos, sino el Hijo de Dios, y Claro. tuve una experiencia personal muy parecida a la tuya. Contanos ahora, José Pablo, lo del programa de televisión que sale en el canal o en uno de los canales de España. Sí. En España está el canal, digamos, generalista, que es un canal el que es, digamos, tiene mayor audiencia, que es Televisión TVE. Y luego está el canal dedicado más a temas culturales, que se llama La 2 de Televisión Española. Ujú. Y ahí todos los domingos a las 9:15 bueno, ahora, actualmente a las 9:30 en España, horario de España, sale el programa Buenas Noticias Televisión, Buenas Noticias TV, que por cierto lleva un nombre muy parecido al que hace poco se ha inaugurado en la televisión pública de Argentina, Eso que sí. me ha llegado y además felicito, se ha hecho y se está haciendo un trabajo excelente. Así es. Pues este programa, Buenas Noticias Televisión, producido en España por Televisión Española, se emite a través del canal internacional, con lo cual cualquier persona que tenga la televisión internacional de España en casa, por cable o la forma que sea, puede verlo porque se emite en toda Latinoamérica. De hecho, una parte importante de nuestra audiencia la tenemos en Mira, Latinoamérica. qué Aunque cosa. por todo el mundo recibimos eh, pues comentarios y noticias de todos aquellos que ven el programa. Y tiene un alcance grande y aquí en España pues ya lleva en antena 30 años, con lo cual es un programa muy reconocido. Sí. Pero se llamaba, es cierto, se llamaba Tiempo de Creer antes. Empezó como Tiempo de Creer porque era un programa en el que estaba mezclado, o una semana era el espacio de la comunidad judía, otra semana el espacio de la comunidad musulmana y al siguiente de la comunidad evangélica. Ajá. Así fue hasta el año 2003. En el año 2003 se cambió y ya en vez de tener cada confesión en el mismo programa con el mismo título, una parte, pues cada uno tiene su propio capítulo. Ujú. Y ahora pues tenemos desde entonces el programa Buenas Noticias Televisión. ¿Y de cuánto hace que estás dirigiendo o conduciendo este programa, José Pablo? Sí, yo comencé a hacer este programa en el año 96, con lo cual llevo ahora 23 años, si no me sale mal las matemáticas. Antes de mí, quien inició el programa y fue el director fue un pastor, un emprendedor, un líder importante de la obra en España y en aquella época de la transición con Franco jugó un papel muy importante Juan que se Gili. llama Juan Gili, efectivamente, al que creo que tú conoces, ¿no? Sí, sí, lo conocí Conociste, y viste. en una oportunidad vino a hacer programas a la Argentina y lo ayudé, inclusive me acuerdo viajar con él hasta la provincia de Santa Fe y bueno, presentándole distintos temas para que él pudiera hacer los programas. Inclusive tuve en el año, a ver, ¿cuándo estoy hablando? En el año 92 estuve hospedado en su casa ahí en las afueras de Madrid, así que lo conocí Ajá. muy bien a Juan. Eh, Antes de entrar en el tema, porque me gustaría que nos ayudaras a reflexionar sobre el tema de las comunicaciones, ya que sos un experto en esto, una inquietud, una preocupación muy grande que hay en este momento en la Argentina es por lo que está sucediendo en Cataluña. Es más o menos algo parecido a lo que está sucediendo en Chile. Es algo muy parecido a lo que aparentemente está sucediendo en Bolivia también. Pero estamos preocupados por Cataluña porque llegan las noticias y vemos bueno, una increíble cantidad de gente en la calle produciendo violencia, siendo atacados por otras partes de la población. ¿Nos podés explicar un poco esto? Porque hay muchos cristianos que hemos sido convocados a orar por Cataluña, pero me gustaría tener una reflexión tuya, José Pablo. Sí, realmente hace falta orar por Cataluña. La verdad es que la situación es una situación bastante dramática. La situación de política es de tensión desde hace mucho tiempo. Son varios años en que ha habido un conflicto de carácter independentista. Hay un sector de la población, la mitad de la población catalana,
que quiere la independencia y que está luchando por la independencia pues por todos los medios, ¿no? Y realmente esto ha generado toda una serie de conflictos, conflictos también judiciales. Hubo hace solamente unas semanas un juicio, bueno, la resolución de un juicio, la sentencia de un juicio que condenaba a la cárcel a varios políticos catalanes por las decisiones que tomaron hace 2 años en cuanto a la independencia de Cataluña, y que esas decisiones y esas sentencias que han sido de condena, que han sido de cárcel, han generado todos estos altercados en Cataluña. Con lo cual han sido, la semana pasada ha sido una semana terrible, triste ver la situación que se ha generado, y que desde luego no creo que tenga una solución inmediata. Yo creo que el proceso será un proceso lento, ya que el conflicto es un conflicto que se ha ido gestionando y gestando a lo largo de muchos años. Con lo cual hay que orar por sabiduría para los gobernantes de España y los gobernantes tanto de la comunidad catalana como del gobierno de la nación, para que pueda haber entendimiento y sobre todo para que puedan encontrar vías de solución a este conflicto que, bueno, no las han encontrado. En los últimos, digamos, casi 10 años, en lugar de encontrar vías de solución, solo se encuentran vías de conflicto. De modo que es importante que oremos para que Dios dé esa creatividad, esa sabiduría a los gobernantes y que, bueno, podamos vivir en paz para que el Evangelio pueda seguir adelante, ¿no? Como nos dice la palabra de Dios, que oremos por nuestros gobernantes para que vivamos en paz. Bueno, esto está sucediendo en muchas partes del mundo, dije algunas de Latinoamérica, pero tengo que agregar Libia. Me acaba de llegar un mensaje de alguien que está allí en Libia, hablando también de revueltas en la calle, descontrol. Estamos viviendo un momento muy especial en la historia de la humanidad. Da la sensación como que la época de paz, de tranquilidad, se está quebrando, ya hay menos temor de distintos grupos de salir a la calle, protestar, hacerse sentir. Esto se vio mucho en Hong Kong, y que allí los jóvenes no dan paso atrás y se están peleando con una de las potencias más grandes del mundo, que es China. Así que estamos viviendo un momento de inquietud generalizada, que aquellos que nos gusta leer la palabra de Dios ya estaba avisado de que este tiempo, estos últimos tiempos iban a ser así. Pero no me quiero meter en nada escatológico. Tengo a José Pablo Sánchez, un experto en comunicaciones, y quería que nos ayudaras, porque uno se pasa el día con los celulares, con las tablets, con la televisión y radio, recibiendo información. ¿Cuál sería una actitud sana para no ser llevado de acá para allá por el mundo de las noticias? ¿Cómo debe ser la actitud de un cristiano al escuchar toda esta información? ¿Cuál es el consejo que vos nos das, José Pablo? Bueno, la verdad es que sí que es cierto que vivimos en una sociedad donde la comunicación es algo cotidiano. Dicen que cualquier joven accede a su teléfono móvil al día alrededor de 5.000 veces, que parece un número exagerado, pero digamos que aquellos que no somos tan jóvenes ni estamos tan pendientes, incluso accedemos 2.000 veces, con lo cual sí que vivimos saturados de comunicación y de información. Y de hecho, una de las cosas más terribles que hemos vivido y estamos viviendo hoy en día es lo que se han llamado las fake news, que nos bombardean también. Estamos en una red donde llega información de todo tipo y debemos de estar alerta, porque es cierto que mucha de la información que llega es una información interesada, una información que muchas veces no es cierta, y una información que muchas veces lo que pretende es manipularnos. De hecho,
debemos de estar alerta con respecto a todo esto, ¿no? Y hay muchos consejos. De hecho, a la hora de valorar cómo tratar este tema, digamos que ya es un asunto casi de Estado, ¿no? En los propios estados están tomando parte, los periódicos tradicionales también, porque ellos mismos están preocupados de cómo se maneja toda esta información. Y para nosotros como cristianos, que amamos la verdad, creo que también debemos de tener en cuenta criterios y filtros que nos den la capacidad de discernir de una forma correcta entre lo que es cierto y lo que no es cierto. Pero fíjate que yo te diría que lo primero que tendríamos que hacer es analizar nuestros propios, vamos a decir, filtros automáticos, ¿no? Yo A creo que ver. todos nosotros, por naturaleza, tenemos unas inclinaciones, unos criterios, unas tendencias, y solemos sintonizar más con aquellas noticias que nos caen bien, que nos agradan, que aunque no sean ciertas, aunque incluso puedan ser falsas, que con aquellas noticias que nos contrarian, porque de alguna forma no están de acuerdo con nuestras ideas. De modo que lo primero que tendríamos que mirarnos es al espejo y decir cuáles son los filtros que por naturaleza yo voy a utilizar y que me van a hacer sintonizar y aceptar con más facilidad noticias que a lo mejor no son legítimas, no son verdad, pero sí me agradan. Y este es un tema que se ha estudiado también, porque la mayoría de las personas, a la hora en este bombardeo de noticias, tú tienes que elegir, tú no puedes recibir toda la información ni todas las noticias, No, todos elegimos. Y como todos elegimos, ¿en base a qué elegimos? Hay una sintonía natural en cuanto a lo que elegimos. Y solemos elegir lo que nos en gusta. aquellas noticias que sintonizan con lo que nos gusta, ¿no? Claro, Pero claro. eso es un peligro porque nos hace vulnerables también a las noticias que muchas veces nos pueden manipular. Entonces ese sería un criterio, ¿no? Un elemento a tener en cuenta. Acá hay muchos canales de noticias, José Pablo. Entonces hay por ejemplo, TN, Todo Noticias. Tiene una línea. Y al lado, por lo menos en mi canal de televisión, en mi sistema, está C5N, que tiene exactamente lo contrario. Y entonces, claro, yo me doy cuenta que hago exactamente eso que vos decís. Cuando no me gusta lo que están diciendo en uno de ellos, me voy al otro, al donde me siento más cómodo. Y escucho solo lo que me gusta escuchar. O sea que no estoy usando bien mi capacidad de discernir, porque yo estoy poniendo filtros que van en contra de mi posibilidad de saber un poco más de la verdad. Bueno, este es solamente uno de los elementos, ¿no? Hay otro, bueno, el principal, digamos, elemento es, y mirando también en la palabra de Dios, ¿no? Cuando leemos lo que hizo Lucas, cuando vemos que él empieza a escribir su evangelio, él dice que habiendo investigado y de una forma diligente toda la información que él tenía acceso. Yo creo que esta actitud de Lucas es una actitud muy necesaria hoy en día. Primero investigar, no conformarnos simplemente con lo primero que nos llega. De hecho, seguro que Lucas tuvo que hacer una criba importante, estoy hablando de Lucas el evangelista, Sí, tuvo que hacer una criba importante de todas las tradiciones verbales que llegaron cuando él se puso a escribir el Evangelio. Ya habían pasado varias décadas desde que Jesucristo había fallecido y había ascendido a los cielos, y él tuvo que buscar fuentes. Seguro que le fue muy útil, y eso está bastante estudiado, lo que fue el Evangelio de Marcos como una de las fuentes, pero claro. él fue más allá de lo que Marcos escribía, incluso probablemente tuvo que corroborar que la información de Marcos era la información correcta. De modo que él introduce su evangelio, cuando se lo dirige a Teófilo, le dice: mira, yo este evangelio lo he escrito después de una investigación diligente. Esa palabra me parece muy importante, diligente. A veces somos muy superficiales Sí, a la hora de valorar las noticias y valorar la información. Sobre todo volviendo al tema de los fake news. Cuando una noticia te parece extraña, hoy en día hay herramientas en el propio Internet que te pueden ayudar a saber si esa noticia es falsa o es verdadera.
y esas herramientas están ahí, pero hay que usarlas, ¿no? Hay que dedicar tiempo a investigarlas, ¿no? Algo tan sencillo como coger una foto y poner en Google la misma foto y buscar si en vez de estar solo en esta noticia que has recibido, probablemente es una foto que ya salió hace 5 años o 3 años, en una noticia diferente. Ese tipo de investigación nos ayuda a discernir la verdad, porque desde luego el criterio que todo creyente debería tener es la búsqueda de la verdad. Y para eso hace falta, por un lado, la investigación, por otro lado, ser diligente, y por otro lado, lo tercero que dice ahí en Lucas es toda la información, ¿no? Yo creo que debemos de intentar, es imposible, hoy es imposible Sí. alcanzar toda la información, pero sí ser ambiciosos a la hora, pues bueno, como mencionabas antes, ves un canal, ves cómo tratan una noticia, el tono que le dan, los elementos que ellos resaltan, y te puedes chocar, y entonces vas a otro canal, intentas diferenciar, y lo mismo con los periódicos, ¿no? Hay que investigar también las tendencias ideológicas, políticas de cada uno de los periódicos, y buscar toda esa información para llegar a tener una posición más objetiva. Ahora, José Pablo, está también la otra actitud, la de no creer nada, en volvernos escépticos al grado sumo, y decir, no leo nada, no escucho nada, ya me cansaron, es todo lo mismo, y entonces decir, me voy a dedicar solo a las cosas espirituales, no voy a leer más el diario, no voy a escuchar más la radio, no voy a mirar ningún noticiero de televisión, me voy a dedicar solo a leer la Biblia. ¿Qué te parece esta actitud para un cristiano en este siglo XXI? Bueno, a veces todo yo creo que llegamos a quedarnos, nos cansamos, ¿no? Nos cansamos y es una tentación, yo creo que es una tentación. Para mí el modelo es el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo llega a Atenas, lo primero que hace es observar, ¿no? Para poder tener relevancia a la hora de comunicar con nuestra sociedad, tenemos que entender nuestra sociedad. Y para entender nuestra sociedad tenemos que ser observadores y conocer cuáles son las tendencias, cuáles son las ideas, cuáles son digamos, las noticias que se hablan en el Ágora, ¿no? ¿A dónde va Pablo cuando llega allí a Atenas? Pues se va al Ágora, que era el centro de la ciudad, donde la gente hablaba, donde la gente comentaba. Y esa actitud del apóstol Pablo, de incluso cuando él dice, me quiero hacer a los judíos judíos, a los gentiles gentiles, para poder ganar a todos, ¿no? Yo creo que esa debe ser nuestra actitud. No podemos aislarnos del mundo, porque si lo hacemos, entonces no estamos cumpliendo también el llamado de Jesucristo. Jesucristo nos llamó a que fuéramos la sal y la luz. Bueno, no es que nos llamó, dijo, sois la sal y la luz, pero si la sal se queda guardada en el salero, ya no sala nada, ¿no? Y para salar tenemos que estar fuera. Claro. Por lo cual yo pienso que esa actitud realmente es un rechazo, una renuncia al llamado de Dios de alcanzar y compartir y ser relevantes en nuestro mundo con el mensaje de esperanza. Sí, una de las cosas que sucede cuando alguien se aísla tanto de la comunidad a la que pertenece es que hasta pierde el vocabulario, pierde la capacidad de conexión, pierde los puentes de llegada a las otras personas, ¿no? Y empieza a contestar preguntas que nadie hace y a hablar un lenguaje que nadie entiende. Así coincido totalmente con vos, José Pablo, de que tenemos, nos guste o no, tenemos que conocer el mundo que nos rodea, ¿no? No estoy hablando del planeta Tierra, sino estoy hablando de la cultura, las costumbres, la música, las noticias, la política, el arte que nos rodea. No como algo prioritario en nuestra vida, lo prioritario es amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero sí como parte del estilo de vida que tenemos que tener para poder alcanzar a otros. Ahora, vos dijiste que había varios filtros y mencionaste los primeros. No quiero interrumpir porque me estaba gustando mucho. ¿Hay algunos más? Sí. Bueno, realmente yo creo que hay incluso principios bíblicos que nos animan a mirar todo este tema
con una óptica equilibrada, ¿no? De hecho, son principios que no estaban pensados para lo que puede ser el tema de las noticias falsas, pero que a la vez sí que estaban pensados para la resolución de conflictos, ¿no? Lo que enseñó el Señor Jesucristo acerca de cuando había un conflicto con una persona que de alguna forma te había ofendido, lo que decía es que fueras a hablar con él cara a cara. A veces las malas noticias también, o las noticias que pueden crear conflicto, pueden suceder también dentro de las iglesias. Y es triste que muchas veces los mismos cristianos que conocemos a otros y que nos conocemos personalmente, retuiteamos o hacemos comentarios en Facebook de situaciones que se están dando y le damos validez como si fueran ciertas, sí, tal cual. cuando en realidad nunca hemos hablado con la persona, aunque tenemos y les conocemos y tenemos su teléfono, ¿no? Entonces, yo creo que eso es triste. De hecho, a mí me ha pasado en mi programa que hemos puesto un reportaje, que hemos puesto, por ejemplo, hice un reportaje en Moscú, fui invitado a Moscú por una entidad, ellos cubrieron todos los gastos de la grabación y cuando puse el programa en el Facebook de España, hubo un comentario que dijo, para esto gastamos nuestros impuestos para hacer viajecitos a Moscú, ¿no? La verdad es que la persona que puso ese mensaje ahí, ese post en Facebook, me conoce personalmente y podía haberme preguntado, ¿no? si ese viaje fue cubierto por Televisión Española, que si hubiera sido pagado por los impuestos de todos los españoles, o fue un patrocinio. En este caso fue un patrocinio donde todos los gastos fueron cubiertos por la entidad. De modo que es triste cuando, conociéndonos cara a cara, nosotros nos hagamos portavoces y amplifiquemos el poder de estas falsas noticias, porque esa pequeña noticia, ese post diciendo qué pena que se usen nuestros impuestos para viajecitos a Moscú, hubo varios que inmediatamente le dieron el like, inmediatamente empezaron a comentarlo, con lo cual así empieza una bola de nieve, ¿no? Sí. Yo creo que la palabra de Dios nos enseña el proceso que deberíamos seguir siempre, y es que cuando hay un conocimiento personal de alguien que nos dicen algo, coge el teléfono y llámale, pregúntale. Claro. Creo que además lo necesitamos, vivimos en una sociedad absolutamente desconectada, aunque estamos muy conectados, estamos personalmente desconectados, aislados, ¿no? Y creo que este criterio es un criterio que deberíamos de aplicarnos más para mejorar la calidad de nuestra comunicación, ya no solamente las noticias que nos llegan de fuera, sino también la comunicación que mantenemos entre nosotros, dentro de la propia iglesia o dentro de las, vamos a decir, las relaciones intereclesiales, ¿no? Creo que son elementos también a tener en cuenta. Sí, te quiero pedir algo, José Pablo, si te podés correr un poquito a la izquierda, porque te fuiste corriendo hacia la derecha. No estoy haciendo ninguna alusión de corte político, solo Vale, visual, solo visual. De acuerdo, ya estoy en el centro, ya estoy otra vez en el centro. Bueno, es muy cierto lo que decías acerca del uso, porque criticamos a los periodistas con la fake news, que no vamos a traducir la palabra, pero quiere decir algo sucio, algo mentiroso, algo malo, algo que no es verdad. Y muchas veces con el uso del WhatsApp, por ejemplo, vos recibís información que es vieja, que no es actual, y que no es veraz, y se manda a los grupos y se repiquetea o se viraliza, que es la palabra que ahora se usa, y después es muy difícil volver atrás, es muy difícil recoger las plumas que el viento se llevó. Es una buena advertencia, porque hay mucha gente que está viendo el programa en este momento y que sabe y reconoce ese peligro y el error de haber hecho alguna vez un comentario que se publicó y después ya es una bola de nieve, como nuestro invitado acaba de decir. Sí, ¿Qué otra cosa más, José Pablo, viene a tu mente? sí. Hay un elemento también interesante que vemos en el Evangelio, ¿no? Llega un momento en que
Mucha gente creía en Jesús, dice el Evangelio de Juan en el capítulo 2, versículo 24, que mucha gente le seguía, pero Jesús no se fiaba de ellos porque conocía lo que había en el hombre. Creo que esta idea de no fiarnos de las apariencias es algo de sentido común, Sí, es algo de claro. sentido común, pero muchas veces las noticias juegan un papel seductor sobre nosotros, ¿no? Y de momento oímos algo que nos seduce y que inmediatamente empezamos a aceptarlo como cierto, ¿no? Jesucristo, incluso aunque le podría resultar de halago el que hubiera mucha gente que le siguiera y que dijera que creía en él, él no se fiaba. Y no se fiaba realmente porque veía lo que había en el corazón. Es decir, podía ver lo que había detrás de la noticia, veía lo que había detrás de la apariencia. Ese es el tema. El tema es que tenemos que mirar qué es lo que hay detrás de la apariencia, qué es lo que hay detrás de la primera impresión que recibimos cuando vemos o cuando escuchamos una noticia. Y para conocer qué hay detrás, a veces aquellos que vivimos y que estamos tanto tiempo en los medios de comunicación, realmente rápidamente empezamos a notar que hay algunos elementos que nos parecen extraños, ¿no? Pero hay personas sencillas que de momento se lo creen todo. Yo diría que hoy en día, si algo te choca, no te lo creas. Es decir, tu primera reacción sería, no me lo creo, voy a investigarlo, ¿no? Hablábamos antes de la investigación, pero esta actitud de alerta ante la posibilidad de ser seducido y ser manipulado me parece que es muy importante. Y es el espíritu que tenía Jesucristo, ¿no? No estoy hablando de nada que no veamos en el Evangelio. Es una actitud de desconfianza inicial, ¿vale? Tampoco creo que debemos de llevar esto a, como mencionábamos antes, a ver una conspiración detrás de todos los elementos. Incluso a veces también dentro de los propios medios de comunicación, vamos a decir, que son propiedad de iglesias evangélicas, también puede darse noticias y pueden comentarse mensajes que incluso también debemos de tener siempre la actitud de juicio, ¿no? De hecho, vemos también el criterio cuando el apóstol Pablo está dando instrucciones acerca de cómo debemos de comportarnos en la iglesia. Él está diciendo que cuando alguien se levanta y profetice, pues los demás escuchen, y que si otro tiene profecía, que se levante y que el primero se siente, y luego dice, y todos juzguen. Es decir, todos deben de tener una actitud de evaluación Claro. y de mirar y valorar todo desde la enseñanza y los valores de la palabra de Dios. Por Sí, lo cual, esta actitud de desconfianza crítica me parece que es muy sana a la hora de impedir que nos manipulen. sí, el texto después les dice en Primera Tesalonicenses, examinarlo todo y retener Ujú. lo bueno. Es un Así es. llamado, es un llamado. Yo a veces desde el púlpito le digo a la membresía de la iglesia de la Puerta Abierta, no crea 100% lo que yo digo. Tiene que usted tener discernimiento, ir a la palabra de Dios y certificar con su investigación, con su lectura y en oración si lo que yo le estoy diciendo es así o no. Cosa que hicieron los cristianos de una ciudad que no es muy conocida, pero que está ahí en la Biblia, se llamaban los cristianos de Berea. Perea. Escucharon y no se lo creyeron. Al apóstol Pablo, los de Filipo se lo creyeron, los de Tesalónica se lo creyeron, pero los de Berea no, porque tenían una actitud, una sana actitud crítica. Hablanos un poco más de esto, José Pablo. Sí. Sí, bueno, hay un elemento también que debemos de tener en cuenta, que los medios de comunicación en general, y estoy hablando principalmente de los medios seculares, tienen una agenda, ¿no? Es lo que se llama el Claro, agenda setting. claro. Esta agenda normalmente lo que significa es que ellos también tienen su propio plan de noticias, su propio plan Sí. de generar la conversación pública, ¿no? Con lo cual a lo largo de lo que es su planificación, de lo que son las noticias que van a
favorecer o las que van a promover, pues van a intentar también llevarnos en ese camino, ¿no? Y es por eso que muchas veces de la nada parece que algunos medios solamente hablan de una cosa, hablan de una cosa, hablan de una cosa, hasta que consiguen que todos los demás medios hablen de lo mismo, ¿no? Porque tienen su propia agenda, su propio plan, ¿no? Y en ese sentido nosotros también debemos de ser sabios a la hora de percibir esta agenda, porque en la mayoría de los casos es una agenda que pretende movernos, bueno, a veces desviar la atención de lo que sí es importante, ¿no? Esto es algo muy curioso, ¿no? Podríamos decir, el efecto de distracción. Lo saben muy bien los políticos y también lo saben muy bien los medios de comunicación. Por ejemplo, en España es muy frecuente que las leyes más problemáticas se aprueban, se llevan al Parlamento justo el día antes en que todos nos vamos de vacaciones en agosto. No sé si esto pasa allí también en Argentina, pero aquí es una práctica común. Es decir, la gente está distraída con las vacaciones y por lo tanto no va a darle mucha atención a lo que son estas leyes, o no va a haber una movilización, un conflicto social, ¿no? Entonces, ese elemento de distracción para llevar a la sociedad en una dirección que a ellos les puede interesar. A veces también el interés es económico, porque hay algún tipo de producto o algún tipo de interés que quieren ellos conseguir. Pues nosotros debemos de mantener esa actitud de discernimiento, ¿no? En el tiempo de Franco, por ejemplo, en España, durante la dictadura, cada vez que había un conflicto grave, de falta de derechos o alguna situación realmente terrible, pues se organizaba algún evento deportivo, la selección española tenía un partido, había cualquier cosa que pudiera distraer a la sociedad, ¿no? Entonces, todo esto es un juego donde los medios también tienen sus propios intereses e intentan, a veces ellos mismos, dirigir el país en una dirección para conseguir sus propios objetivos. Sí, tal cual. No te olvides que Latinoamérica es, a ver, ustedes, lo voy a decir al revés, ustedes son la madre patria, ¿no? Así que todo lo que ustedes hacen, lo hacemos nosotros y peor, o mal, o mal. Eso de que se votan leyes a último momento, cuando nadie escucha, ni siquiera los diputados, y pasan leyes y decretos sin que nadie proteste porque se hacen a último momento, pero no se hace a último momento porque se acabó el tiempo, porque a propósito se hace eso para no tener problemas, ¿no? Volviendo a la manera como un cristiano tiene que leer el diario o escuchar las noticias en la radio o verlas en la televisión. Una vez que las escuche y las analiza, ¿cuál debe ser la actitud posterior? En el sentido, está bien que las repita, está bien que las viralice, porque estamos en un proceso aquí político en donde llega una noticia y te la hacen circular por todos lados, inclusive en el ambiente cristiano. Y yo me pregunto, ¿es sano eso? ¿No alcanza con que ya la hayamos visto por televisión, que todos la repitamos? ¿Qué consejo nos das particularmente para el uso de este tremendo elemento extraordinario, el invento más extraordinario que ha habido, que es el celular, que nos permite no solamente recibir, nos permite emitir noticias? Sí, estamos en lo que se llama la democracia de la comunicación. Hace años solamente los grandes medios tenían la capacidad de emitir y todos éramos consumidores, con lo cual pues no teníamos ninguna posibilidad de intervenir en el propio desarrollo de la noticia o la influencia de la noticia. Sí. Eso cambió, evidentemente con las redes sociales ha habido un cambio tremendo, Internet ha revolucionado esta situación y de forma muy especial las redes sociales han convertido a todos, nos han convertido en emisores, con lo cual ahora
la noticia ya no solamente depende de lo que sea el primer emisor, sino que también todos podemos contribuir a que esa noticia tenga un mayor o menor impacto. Creo que efectivamente ante esa oportunidad, esa posibilidad de ser también nosotros emisores, hay que ser bastante sabio a la hora de decidir a qué le vamos a dar nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros recursos, ¿no? Yo personalmente soy bastante crítico a la hora de... en mi posición muchas veces se me demanda que tenga que opinar de todo. Cualquier situación política quieren que de alguna forma intervenga, o de cualquier situación del propio país, o cualquier nueva ideología, nueva idea. Y la verdad es que si uno dedicara todo su tiempo a hacer comentarios y a poder opinar de cada una de estas, cada uno de los tweets de Trump, realmente ya no haríamos más en todo el día, ¿no? Es como que vivimos en una sociedad que parece que ese es lo que algunos esperan. Yo no voy por ahí. Yo creo que como cristianos tenemos un llamado. Y ese llamado es transformar el mundo con el amor de Dios y con el mensaje de la salvación en Jesús. Tenemos unos valores. Esos valores tienen que ver con la verdad, tienen que ver con el amor al prójimo, tienen que ver con el respeto de la vida, tienen que ver con la defensa de la familia, tienen que ver con la lucha contra cualquier elemento que destruya nuestra convivencia. Entonces, por ahí, si hay una noticia que puede contribuir a esos valores, a ese propósito, a ese llamado, yo creo que está bien que podamos intervenir y que podamos hacerlo, ¿no? Pero rechazaría meterme en todos, aquí diríamos, en todos los fregados, ¿no? Todos los fregados. No sé si eso lo usáis en Argentina, ¿no? En Pero todos los meterte en líos. todos los líos, En ¿no? todos No, los yo líos, creo sí. que no hace falta, no es sano. Yo creo que no nos lleva a ningún sitio. Realmente nos va a mantener en una dinámica que es un desvío de nuestro llamado. Estamos aquí para sembrar esperanza, y todo aquello que contribuya a sembrar esperanza, que tenga nuestros tweets, nuestras energías y nuestro apoyo. Sí, he tenido en algún momento, como pastor de la iglesia, la responsabilidad de decir cosas muy duras con respecto al mal uso que se hace de estas redes, no pensando en lo que sucede fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Personas que hermanos que se agreden por cuestiones políticas o deportivas, y que muestran, al agredir al otro, muestran lo que hay en su propio corazón, porque el texto se aplica: de la abundancia del corazón hablan los labios. Hoy lo podríamos parafrasear y decir: de la abundancia del corazón es lo que emitís por WhatsApp, ¿no? O por Facebook. Y muchos te dicen: yo ya no leo más Facebook porque me cansé de agresiones, de ataques, de ver cómo se pelean dos hermanos y que son de la misma congregación. Y cuando hice esto, algunos se enojaron de esa clase, se enojaron porque es como que yo estaba haciendo de censor. Solamente estaba diciendo: un cristiano tiene la obligación de hablar siempre la verdad, pero en amor. No tiene que decir mentiras, pero tampoco tiene que decir la verdad de una manera agresiva, que lastime al otro. La verdad que el texto bíblico nos da muchísimas indicaciones. Se podría enseñar la ciencia de la comunicación usando a la Biblia como libro de texto. No sé qué pensás vos, José Pablo. Bueno, así es. De hecho, escribí un libro que se llama Manual de Medios de Comunicación para el Pastor y el Líder Cristiano, y en la parte final hice un estudio sobre los distintos medios de comunicación que se usan en la Biblia. Y es sorprendente cómo desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento Dios ha ido usando distintos medios para llevar a cabo su mensaje, ¿no? La palabra de Dios es muy rica en muchas áreas, y en concreto en el área de la comunicación también.
Volviendo a lo que comentabas, yo creo que vivimos en una primera fase, cuando empezó Facebook y todo esto, todos lo empezábamos a usar con mucha ilusión, ¿no? Yo no sé cuántos pastores han llegado a la misma situación que yo he llegado, ¿no? Pero hubo un momento en que los comentarios negativos, las críticas y las reacciones extrañas que surgían cuando hacías algún tipo de comentario eran tantas que ya llega un momento en que dices, bueno, que ya te planteas hasta qué punto escribes o comentas algo que intente transmitir algún principio, algún valor, alguna enseñanza, porque siempre hay alguien que le da la vuelta. Con lo cual, esto ha generado más bien un enfriamiento, ¿no? Y el pensarte dos veces antes de ponerte a publicar. Sí. Porque hay algunas personas que realmente están haciendo un uso muy agresivo del Facebook y en vez de usarlo para edificar, como mencionabas antes, que toda palabra sea dada con amor, pues lo usan para agredir. Y bueno, pues hemos llegado a un punto en el que no soy el único, conozco a otros líderes y otros pastores que dicen, mira, yo prácticamente ahora pongo versículos porque sé que con los versículos nadie me va a criticar, ¿no? Bueno, por ahora Y otra cosa también graciosa es que me comentaba, por ejemplo, Marcos Vidal me comentaba estuvo, que estuvo hace unas 2 o 3 semanas con nosotros. sí, pues a lo mejor él mismo comentó esta anécdota, ¿no? Dice que él en su Instagram pone una foto comiendo, yo qué sé, una tortilla española y tiene un montón de likes y de comentarios y todo el mundo lo comparte y parece que comer tortilla española es algo maravilloso y luego pone un post con un pensamiento acerca del amor al prójimo y demás y hay dos, tres comentarios y a lo mejor tres o cuatro críticas, ¿no? Sí. Con lo cual lo indiferente, lo que no tiene ninguna relevancia, como es comer una tortilla, parece que es lo que más atracción y seguimiento tiene hoy en día en las redes sociales, ¿no? Mm, Y realmente es triste, sí. ¿no? Que nosotros como cristianos también nos demos a esa, vamos a decir, superficialidad en algo que podría ser muy enriquecedor si lo usáramos bien. Claro. Ahora, también nos sirve, a ver, nos sirve a los pastores para conocer a los miembros de las iglesias, porque a veces uno los ve en la reunión y cantan con mucho entusiasmo, inclusive hasta sirven, vos decís qué buena persona, pero cuando escriben es cuando creo exponen lo que tienen en el corazón, lo que son como personas, ¿no? Y en algún caso yo he tenido como pastor de tener que sacar de la iglesia a algunas personas que no se arrepentían de su conducta, no voy a hablar de eso, pero finalmente hemos tenido que tomar una medida, los pastores, disciplinaria con alguien por el uso que hacía de las redes sociales, las cosas que Ah, ponía en sus variadas ujú. direcciones de redes sociales. O sea, que se nos crea un mundo muy interesante en donde nos podemos conocer más, porque eh, uno no conoce a una persona viéndola cantar, pero sí la conoce leyendo lo que escribe en Facebook o en el WhatsApp. Ujú. Sí. Sí, hay un libro que se llama ¿Quién soy yo cuando nadie me ve? Ajá, Creo que de alguna forma también las redes nos ayudan a saber quién es quién cuando nadie nos ve, porque cuando estás delante del teclado, del ordenador, muchas veces expresamos nuestro auténtico yo y es triste porque pensamos que no va a tener la trascendencia que realmente luego tiene, ¿no? sí. Con lo cual creo que cada vez somos más conscientes, al menos a mí me parece que cada vez somos más conscientes a la hora de utilizar los medios, pero no obstante, aún así debemos de continuar trabajando en esta línea. José Pablo, ¿por qué no nos repetís el título del libro para que quizá algún oyente
puede entrar en Amazon o en Sí, alguna de estas está en compañías. Amazon. Sí. Sí, está en Amazon. Se llama Manual de Medios de Comunicación para el Pastor y el Líder Cristiano. Ujú. Tiene también algunos ejemplares Radio Transmundial de Buenos Aires, de modo que si conectáis con ellos, ellos pueden también haceroslo llegar. Yo escribí este libro porque me parece que dentro del campo evangélico hay un uso incorrecto de los medios de comunicación. La mayoría de las personas que acceden a los medios de comunicación confunde el púlpito con el plató de televisión. Sí. Yo te felicito, Juan Pablo, porque tú haces un programa de televisión utilizando el lenguaje televisivo. Pero eres la excepción. Hay la mayoría de televisiones cristianas se dedican a simplemente retransmitir cultos. Y creo que es un mal uso en el sentido de que la televisión tiene un potencial tremendo. Es como comprar un Ferrari, un Fórmula 1 para ir a hacer la compra al mercado todos los días. Es decir, un Ferrari, un Fórmula 1, hay que llevarle al circuito y competir con él, ¿no? De modo que con este libro lo que pretendo es darle a los pastores y a los líderes que tienen la oportunidad de iniciarse en la radio, en la televisión, en la prensa, los fundamentos básicos de un acercamiento profesional a los medios, para que así pues le saquemos el rendimiento que realmente tienen. Yo creo que hay primero un desconocimiento y también a veces una mediocridad en la forma en la cual utilizamos estos medios. Y bueno, de nuevo, hay excepciones, pero al menos lo que yo vi aquí en España es que cuando empezaron las radios cristianas, cuando empezaron las televisiones cristianas, lo único que hacían era retransmitir lo que sucedía en la iglesia. Y creo que eso no es ni radio ni televisión cristiana, eso es, bueno, pues un mal uso de los medios. Entonces, con este libro, me parece, fíjate, hoy mismo recibí un comentario que me animó mucho de un locutor de una radio que empezó hace poco, empezó hace un año y que no conocía mi libro, pero dice, ayer me leí medio libro tuyo y me sirvió de muchísimo. Estoy muy agradecido porque me ha abierto un nuevo campo, un nuevo mundo, una nueva visión de los medios, ¿no? Ojalá más creyentes, hermanos que están en los medios y que necesitan, vamos a decir, mejorar su uso de los medios, el libro les pueda ser útil. Sí. Bueno, otra vez el nombre, José Pablo. Manual Sí. de medios de comunicación para el pastor y el líder cristiano. Y el autor sos vos, José Soy Pablo yo. Sánchez. Sí, sí, José José Pablo Pablo Sánchez. Sánchez. Sí. Si Bueno, pone mi nombre en Amazon o en Google, vendrá también la información. bueno, qué bueno, porque es un gran aporte, es un gran aporte. Gracias por los elogios que hiciste de nuestro programa, donde vos estuviste por lo menos, recuerdo, 2 veces aquí en el Dos estudio. veces, en el año 2010 2010. estuve por Sí, primera vez, luego hace 3 años otra vez estuve contigo allí en el plató sí. y hoy estamos aquí a través de Skype. Bueno, nosotros todo el equipo acá iría a hacerte la nota allí en Madrid. Solamente nos faltaría la financiación del pasaje. Pero Pues es un lujo poder utilizar de esta manera los medios y estoy abusando o abundando en españoles. Empecé con César Vidal, Jaume Llenas, ahora vos, el otro día estuvo aquí en el estudio Juan Varela, así que estoy encantado de recuperar el vínculo con nuestros hermanos de España, que parece mentira, José Pablo, que tenemos tanto en común y sin embargo no estamos lo suficiente o lo que podríamos estar conectados para ayudarnos, bendecirnos los unos a los otros. Y me doy cuenta, a través de todas estas notas que estoy haciendo, el tremendo potencial de nuestros hermanos de España
a los que estoy tratando de aprovechar como hicimos en esta noche con tu gentileza, José Pablo. Te quiero agradecer muchísimo por este tiempo. Vamos a repasar dos cosas, el título del libro, el nombre del programa y ahora está saliendo, ¿no? Manual de Sí, medios ahí está, Está ahí, comuniqué. ahí está, tal cual. Está correcto. Y lo pueden encontrar en Amazon y también en Radio Transmundial. Sí, perfecto. Sí. Hago un llamado a todos los que tienen programas de radio, a todos los que hacen programas de televisión. Está bárbaro lo que estás haciendo, pero podés mejorar. Y para eso te tenés que preparar. ¿Por qué muchos pasan el culto? Porque es lo más fácil, lo más barato. Para hacer un buen programa de televisión hay que trabajar, hay que gastar tiempo. Y estoy seguro que el libro te va a decir cómo hacerlo y cómo hacerlo bien. Así es, Ahora, correctamente. danos porque es cierto, en el sistema de televisión que yo tengo un canal español, que rara vez lo miro, la verdad, pero dirías que en ese canal sale tu programa, porque me gustaría verlo a qué hora y cuándo. Sí. A ver, si el canal tiene la T, la V y la E. La V no. V. No, la B corta, acá se llama La B corta. B corta, bien. T, B corta, B corta, E. Sí. Ahí sale mi programa y está saliendo en Argentina sobre las 7 de la mañana los domingos. Bueno. Sí. Ya Pero eso no es para mí. No es para mí. Pero yo tengo el sistema que lo puedo ver las últimas 24 horas, así que voy a intentar aplicar. De todas formas, hoy en día sabes que todo está en Internet. Si Sí. pones en Google Buenas Noticias TV, B corta. B corta, E, Sí. es todo junto. Buenas Noticias TV, B corta, E. El primero que sale es mi programa y se puede ver ahí cada semana. Un abrazo grande, José Pablo. Gracias por... Muchísimas gracias, Pastor Bongarrá. Que Dios te bendiga. Adiós. Nos encontramos con Adiós. usted mañana. Espero que aproveche todo esto que hoy hemos hablado. Que Dios le bendiga.